Hablemos de algo. Claro, todos aquí debemos tener claro que Roma se dividió en tres etapas. ¿Cuáles fueron esas tres etapas en las que se dividió Roma? Para hablar de su historia. A ver, Jeremy. Ellos fueron la monarquía, la, Ujú. la república y el imperio. Muy bien, eso hay que tenerlo claro. Roma se dividió en tres etapas para establecer su historia, que fue totalmente amplia, gigante, debido a las formas de gobierno que fueron cambiantes. Entonces, Roma se dividió en las tres etapas como monarquía, república e imperio, como decía el compañero. Momentico, chicos. Bueno, entonces, hablar de la monarquía es hablar de los procesos históricos que vivió Roma durante ese proceso. Recuerden que había, como les explicaba anteriormente, hay dos versiones. Está la versión mítica y está la versión histórica. La versión mítica habla de la loba que amamantó a Rómulo y Remo después de que estos fueron depositados en un lago y se encontró una loba y la loba los amamantó. Luego se encontraron con unos campesinos quienes lo criaron. Después ellos se dieron cuenta cuál era su descendencia, fueron a reclamar el trono. Rómulo mata a Remo, en honor a su hermano le coloca Roma a esta ciudad, en fin. Ese sería el origen mítico que ya hemos venido trabajando. Y por la parte del origen o la versión histórica, podemos hablar de que Roma estuvo gobernada por diferentes regiones o diferentes estados, que Roma fue conformada por una gran cantidad de pueblos, entre esos los latinos, que se agrupaban en unas zonas estratégicas, donde donde podían hacer la agricultura, la ganadería, en fin. Y que el primer asentamiento fue el Monte Palatino, que fue el primer asentamiento de personas. De igual manera, podemos hablar que los primeros romanos vivían, como dijimos ahorita, de la agricultura, la ganadería, pero la ciudad vivió un enclave comercial bien grande. ¿Por qué? Porque Roma, recuerden que estaba muy cerca al mar Mediterráneo y esto le permitió crear otro nuevo comercio y era el comercio marítimo y la pesca como tal. No es el motivo por lo que los dioses y los hombres han escogido el emplazamiento para fundar a Roma. Colinas con climas saludables, el río por donde descienden los productos del interior del país y accesible al comercio marítimo. En resumen, una situación única en el centro de Italia. Entonces, ¿qué ventajas presentaba el territorio de Roma para el emplazamiento de la ciudad, para que la ciudad se fuera aglomerando tantas personas? ¿Cuál es ¿Qué ventajas presentaba? Aquí mismo nos lo dice. Presentaba colinas con climas saludables, un río por donde descienden los productos del interior del país y un accesible comercio marítimo, como les dije que como estaba tan cerca del mar, esto les permitió realizar este comercio fácilmente. Se volvieron expertos en el comercio marítimo y en la pesca. Listo, voy pasando. Bueno, en la época de la monarquía, Roma fue, eh, fue gobernada por tres reyes. Estos reyes tenían todos los poderes,
y gobernaban con ayuda de un senado compuesto por los patricios. Los patricios eran los descendientes de los primeros pobladores de Roma. Estos eran propietarios de la gran mayoría de las tierras que existían en Roma. Eran las personas adineradas. La monarquía, aquí podemos mirar. En la monarquía es la etapa donde hubo 7 reyes. El primero de ellos fue Rómulo. Ya sabemos en la monarquía que el primer rey de la monarquía fue Rómulo. Te digo, de Numa, Pompilio, Tulio, Anco, en fin, Tarquino del Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Entonces tuvo 7 reyes en esta época de la monarquía, 4 latinos, que entre esos estaba Rómulo, y 3 estrucos, que en su sumatoria dan 7. El rey tenía los poderes de justicia, ejército y sumo sacerdote, y estaba ayudado por el Senado. El Senado era el que le brindaba consejos al rey para poner una orden, para realizar alguna actividad, y este estaba compuesto por los patricios, que eran los descendientes de los romanos, y además de eso, de ser los descendientes de los romanos, estos eran los que tenían, o sea, mayor dinero y mayor tierras, tenían mayor tierras y controlaban cargos políticos, religiosos y económicos. Dentro de la economía, sabemos que la economía de Roma se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. La ciudad de Roma creció y mejoró en las construcciones, murallas, alcantarillados. Durante la monarquía se construyeron muchos avances importantes para darle la categoría de ciudad como tal. Durante los reinados, por ejemplo, durante los reinados de los latinos, Roma impuso varias cositas importantes como por ejemplo construcciones, murallas entre otras. Bajo el gobierno de los reyes de los etruscos se sanearon pantanos mediante canales, se levantaron templos, edificios en piedra. Vamos a ir pasando porque ya esto para recordar. Como les decía, hubo 7 reyes, 4 de ellos eran latinos y 3 de ellos eran etruscos. Estos que están aquí fueron los 3 últimos reyes. Les recuerdo, el primer rey en la monarquía fue ¿quién? El primer rey. Rómulo. Estos 3 fueron los 3 reyes etruscos que realizaron grandes infraestructuras en la ciudad, realizaron alcantarillados, realizaron pavimentos, o sea, hicieron unas buenas construcciones en la ciudad de Roma. Bueno, la religión en la monarquía era que los romanos le rendían culto a todas las fuerzas de la naturaleza, a los árboles, al viento, al sol, a todos les rendían culto. Ahora pasamos a la Roma de la República. Bueno. Bueno. ¿Están tomando apuntes? Chicos. Bueno. Recuerden, en la organización social de la monarquía estaba organizada por el rey. ¿Quién era el rey? El rey era quien tenía las funciones
de la justicia, administraba la religión, administraba lo político y administraba lo económico y también lo militar. Recuerden que después del rey venía el Senado, que el Senado era quien le aconsejaba a los reyes frente a alguna decisión de los que ellos iban a tomar. ¿Quiénes eran el Senado o quiénes constituían el Senado? Yo lo dije ahorita. ¿Quiénes constituían el Senado? Estaba integrado por quiénes. Los que tenían la mayor cantidad de patricios. Muy bien, por los patricios. Muy bien. Sí me gusta. Estemos ahí atentos a todo. Bueno, pasando. La República Romana. Ya pasamos la monarquía porque ya la monarquía la habíamos trabajado anteriormente. Ahora pasamos a las repúblicas romanas. La república, como pueden ver, inicia desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. La república, en las repúblicas ya no había rey ni senado, ya habían comicios, senado y magistrados. Ya era otro rol social y otra organización política. Dentro de la república existieron una cantidad de hechos importantes, como por ejemplo la lucha social de los patricios y los plebeyos, la expansión romana, las guerras púnicas, las consecuencias de la expansión y la crisis de la república. Bueno, durante la república y luego ya de que se expulsó completamente el rey de los estrucos, recuerden que los 3 últimos reyes fueron parte de los estrucos, se inició una nueva historia para Roma. Pues Roma adoptó una nueva forma de gobierno que era la república. Este sistema buscó evitar el poder personal de los reyes, o sea, buscó evitar que los reyes otra vez se colocaran en el poder a favor de una participación más amplia de los ciudadanos romanos. En este periodo, los hechos más importantes fueron las luchas de los plebeyos, como decía, para obtener derechos y la expansión del Estado romano por la cuenca del mar Mediterráneo. Entonces, ya pasa de una monarquía o de una forma de gobierno donde gobernaban los reyes a una república donde el gobierno era a favor de la participación de los ciudadanos. Pero, ¿quiénes eran los ciudadanos, cierto? Porque si hay una lucha de igualdad entre patricios y plebeyos, era porque quizás los plebeyos no tenían tantos derechos como los patricios. En el año 509 a.C., una revuelta destituyó la monarquía y proclamó la República Romana. En Roma, desde la antigüedad, existían ya los grupos sociales. Estos grupos sociales, patricios y plebeyos, hasta en la monarquía ya estaban. Pero los primeros, ¿quiénes eran los primeros? Los que tenían derechos políticos. Los patricios. Los patricios eran los que tenían los derechos políticos. Y debido a esto, se realiza una lucha llamada la lucha por la igualdad, o también conocida como la lucha social de los plebeyos. Los plebeyos lucharon para equiparar sus derechos, para que se escucharan que ellos también hacían parte de Roma, y consiguieron un representante de la tribuno plebe. Este representante era una persona que los representaba a todos. La ley de las 12 tablas, que era una compilación de las leyes. A ver, Jeremy, por favor, me hace el honor de leer la diversos debates, las tertulias, o para hablar de asuntos importantes de Roma. Los magistrados eran los que gobernaban la ciudad y el Senado ratificaba las leyes e intervenía en las finanzas. El Senado era quien
de cierta medida creaba las leyes y las ratificaba, las promulgaba, las divulgaba. Bueno, espero que copien los significados de comicios, magistrados y senados. Las tres instituciones que gobernaban en la República era el comicio, magistrado y senado. Fíjense que aquí ya no hay rey, entonces los comicios eran las asambleas de los ciudadanos. Recuerden que en la República se quita el poder de la monarquía donde el rey era el que gobernaba y se le daba paso a que los ciudadanos tuvieran mayor participación política. Entonces, entre eso estaban comicios, magistrados y senados. Por ejemplo, los senadores o el Senado se encargaba de redactar las leyes, de controlar la función de los magistrados, ya que ellos eran los que gobernaban la ciudad, decidían sobre los asuntos religiosos, financieros y políticas del exterior. La magistratura o los magistrados era un cuerpo de funcionarios que dirigía y administraba el Estado en un tiempo límite. Me avisan cuando pueda pasar. Joel, ya copiaste, mijito. Recuerden que esto sale en el examen. Que yo coloque en el examen. ¿Cuáles son las tres instituciones que gobernaban la República? ¿Qué me va a decir Joel? Perdón, señora, que se me está cayendo la cámara. Está en el celular. Ya terminaron. Niños, yo hubo muchos que están. Señor. Gabriela Barraza ya terminó. Muchas cámaras desactivadas. Por favor, me activan las cámaras. Listo. ¿Puedo pasar? Voy a pasar porque nadie dice nada. Bueno. Listo. Señor, me faltaba un poquito. Bueno, dale. Viste, estoy preguntando. Listo, señor, gracias. Bueno, esas eran las tres instituciones que gobernaban la República. Pero dentro de estas instituciones se dividía una organización o se dividía una organización importante. Por ejemplo, en los magistrados estaban divididos por el cónsul, el pretor y el censor.
Bueno, vamos a mirar mejor desde aquí arriba. Los plebeyos estaban excluidos del Senado. Ellos no hacían parte de esas asambleas ni de esas reuniones para tomar decisiones porque ellos no tenían derecho. Pero después de la revuelta que ellos realizaron por la igualdad civil, igualdad política y la igualdad religiosa, se les dio una persona para que defendiera los derechos de los plebeyos en el Senado. Este se llamaba el tribuno de la plebe. ¿Listo? Por su parte, los patricios sí tenían acceso al Senado, que era la institución más importante de la República porque decidían si había guerra o había paz. Los plebeyos y los patricios conformaban comicios y elegían los magistrados y aprobaban las leyes. Los comicios los elegían los magistrados. Estos poseían funciones políticas, judiciales y fiscales. Y ellos estaban divididos por el cónsul, el pretor y el censor. El cónsul mandaba al ejército y convocaba las asambleas. O sea, pues, decía el cónsul, tienen que hacer este tipo al ejército, hoy vamos a hacer este tipo de acción, vamos a ir a expandir nuestro territorio a X parte, y convocaba a las asambleas, decía, divulgaba en toda la ciudad de que había una asamblea para asuntos políticos y que se debía reunir todo el Senado en pleno. El pretor administraba la justicia, o sea, él velaba porque se cumpliera, eh, porque se cumpliera la justicia. Y el censor controlaba los ascensos de los patricios en el Senado, o sea, él controlaba quién podía ascender y quién podía llegar al Senado. Bueno, fíjense aquí, en las magistraturas estaban los cónsules, los censores, los pretores, los ediles y los cuestores. Eso más rapidito ahí, que es lo mismo que he venido hablando, entonces para qué quedarnos ahí. Listo, en resumida, la república, grupos sociales, los patricios. Los patricios eran los terratenientes porque tenían la mayor cantidad de tierras. Eran personas privilegiadas porque tenían dinero, gobernaban. Los plebeyos eran campesinos, eran artesanos, comerciantes, sin derechos políticos. Los patricios y los plebeyos lucharon por la igualdad y debido a esta igualdad consiguieron la ley de las 12 tablas y el tribuno de la plebe. Las instituciones de la república fueron los comicios, que en los comicios se votaba por las leyes y elegían a los magistrados. Los magistrados eran todos los representantes al gobierno de la ciudad y el Senado ratificaba las leyes, las políticas de exterior y las políticas económicas. Entonces, chicos, vamos a copiar este mapita para que tengan todo resumido ahí. Y mientras tanto, chicos, voy a ir un momentico al baño mientras ustedes van copiando. Ya vuelvo. Buenas tardes.
¿Cómo vamos? Ya terminaron de copiar. No, señor, es más para largo. Ah, ok. Tengo una pregunta ya, paso lista. Hace millones de años. ¿Quién? Yo, Prada. Prada. Pero yo vuelvo a llamar lista ahorita. Pero de todas maneras te tomé la asistencia. Niño, mamá, digo que voy por comicios. Bueno, dale, yo espero.
Chicos, ya volví, se había ido el internet. No habían terminado, comparto nuevamente. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Un poquito entrecortado. Ujú.